Eh, Quiero con gran satisfacción, orgullo, alegría, no sé ni qué decir, presentarles a alguien que ha sido muy especial también en mi vida, ya que desde el primer momento que yo recibí una capacitación con ella, porque precisamente fue de Jugando Nos Fortalecemos, la siguiente, por favor. Y bueno, yo algún día dije, uy, qué bárbara, cuánto conoce y qué experiencia y yo quiero ser como ella cuando yo sea grande. Así que es de veras un privilegio presentarles a la doctora Alicia Casas. Ella es especialista en la psiquiatría, uruguaya, con orgullo dice uruguaya, pero también le damos la nacionalidad salvadoreña, sí. Ella es parte del equipo pastoral de la Iglesia Cristiana Evangélica en Montevideo, ¿no? También es actualmente la coordinadora académica de los diplomados, capacitaciones, consultorías, maestra de adolescentes, sexóloga clínica, educadora sexual, terapeuta cognitivo-comportamental, familiar, sistémica y MDR, autora y coautora de publicaciones y propuestas didácticas relacionadas con la prevención del maltrato y la violencia sexual, actividad docente en 18. Quiero decirles que muchos de los materiales, si no es que casi en la totalidad de los materiales que recibimos en las capacitaciones que ustedes pudieron ver, el manual de Jugando Nos Fortalecemos, todos esos materiales, pues aquí está la autora, así que pueden hacerle sus comentarios, las preguntas en el chat, porque luego vamos a dejar un espacito allí abierto para que podamos conversar con Alicia. Así que, Alicia, dame un saludito primero y después iniciamos con las preguntas, ¿te parece? Muchas gracias, Josué. Y en primer lugar, felicitarles por el maravilloso trabajo que han desarrollado, que como dijo Silvia, como dijo Raquel, su capacidad de trabajo y su amor y su pasión es lo que ha hecho fructificar estas pequeñas semillas que Dios ha hecho crecer, porque en definitiva nosotros sembramos y es Dios el que da el crecimiento. Y hemos tenido el privilegio y la bendición de poder ver ese crecimiento, de poder ir viendo esos frutos que Dios ha ido en su gracia pudiendo brindar en el de Salvador. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, Josué, y precioso ver a toda esta gente con la que hemos trabajado a lo largo del tiempo, de forma más cercana, más alejada. Así que bueno, es precioso poder estar aquí. Muchas gracias, Alicia. Para mí también es un privilegio que hayas podido hacer un espacio para estar con nosotros. Bienvenida a Rosa Quintanilla también y Karen Mejía. Un abrazo, un fuerte abrazo de Save the Children y de Cristo para la Ciudad. Bueno, iniciamos entonces, Alicia, ¿te parece? Queremos conversar contigo, ¿no? Y este tema que se vuelve tan serio, tan complicado, a veces un panorama quizás para muchos desalentador, ¿no? Entonces, pero para plantearnos esos retos o esos desafíos, que es el tema central de esta conversación, pero quizás primero queremos hacer un panorama general de cuál es la situación actual y cuál más o menos va a ser la situación futura de la niñez y de la adolescencia, ¿no? Porque todo este tema de pandemia, todo, o sea, trae consecuencias, ¿no? Entonces, hacer un panorama general de esa situación de la niñez y adolescencia. Seguramente muchos de ustedes son quizás más expertos que yo en este tema y agradezco la confianza. Y me gustaría compartir quizás algunas pequeñas observaciones. Ya llevamos unos 8 meses de pandemia, ¿no? Más o menos a partir del mes de marzo
sea, se instauró y ya tenemos algunos aprendizajes de lo que ha ido. Somos conscientes de la situación previa a la pandemia de la infancia y adolescencia, en cuanto a los niveles de pobreza, los niveles de violencia, los niveles de exclusión, rubros en las migraciones, una infantilización de la injusticia, por así decirlo. O sea, todas las situaciones de exclusión y de injusticia parecen tocar mucho más a los niños, las niñas y a los adolescentes, y en particular también con un particular las niñas indígenas. O sea, se van sumando y aumentan la vulnerabilidad global. Hoy en día, después de unos cuantos meses de pandemia, ¿qué cosas ya podemos decir con cierto grado de seguridad que ha ido ocurriendo en los países de América Latina y el Caribe? Está claro que no se ha priorizado a la niñez y la adolescencia en las decisiones que los gobiernos han tomado en relación a la pandemia. Fue difícil para todos los países y para los gobernantes que han tenido que tomar diferentes medidas, pero hubo algunas cosas que se hicieron que realmente hoy sabemos que fueron equivocadas. Al inicio de la pandemia se le adjudicó a los niños y niñas una potencialidad contagiadora, por así decirlo, muy importante, quizá por comparación con otras situaciones sanitarias como la influenza, pero demostraron no ser ciertas. O sea, los niños y niñas han demostrado ser los que menos han difundido la pandemia. Sin embargo, esas primeras medidas que se tomaron, como por ejemplo cerrar las escuelas, aislar mucho más a los niños, no se han revertido con la suficiente celeridad acompañando al nuevo conocimiento que hoy tenemos. Hoy sabemos que los niños y las niñas contagian poquísimo. Sin embargo, los espacios donde los niños y niñas tenían un lugar especial, como los espacios educativos, todavía no han sido priorizados suficientemente. Los niños y las niñas han sido afectados en distintos niveles, y recordando la poesía que Carol dijo al principio, ella empezó hablando de un mundo, ¿no? Países, ciudades, comunidades, vecinos, familias. De alguna manera ella nos traía una visión sistémica, ¿no? O sea, nos mostraba que lo que pasa en lo micro tiene que ver con lo que pasa en lo macro, y lo que pasa en lo macro tiene que ver con lo que pasa en lo micro. Y en esta pandemia eso ha quedado muy, muy patente. Decisiones gubernamentales han afectado en lo mismo. Decisiones institucionales han afectado en lo mismo. Lo que nosotros sabemos hoy en día es que los niños no contagian y siguen siendo tratados como de los mayores propagadores de contagio. También sabemos que ha aumentado muchísimo el aislamiento social, y ha habido una ruptura de muchas de las redes que eran protectoras para niños y niñas. Cuanto más escuela, en vecindarios, en clubes, en iglesias, en distintos espacios, más protegidos pueden estar, porque hay más miradas y hay más posibilidades de pedir ayuda. Ha habido todo un desarticulamiento de estas redes de protección con motivo de la pandemia, que es algo que ya estamos pudiendo ver. También estamos pudiendo constatar en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe un aumento franco de las situaciones de violencia dentro de las familias. Todos sabemos que dentro de las familias es un ámbito donde predominan algunos tipos de malos tratos, la negligencia, por ejemplo, los castigos físicos y humillantes, el abuso sexual, la explotación laboral. En esta pandemia, todos los reportes y todos los indicios nos hablan de que ha aumentado mucho el castigo físico y ha aumentado mucho el abuso sexual. Es probable que estos dos aumentos tan claros y notorios tengan que ver, por un lado, con la pérdida de esas redes
que pueden ser protectoras, y por otro lado con el confinamiento de los niños y niñas, con aquellas personas que deberían ser sus principales cuidadores, pero que son también las principales personas que ejercen violencia. Por otro lado, para los adultos, justamente con esta visión sistémica, no ha sido para nada fácil la pandemia. Hay un porcentaje muy importante de personas que han perdido su trabajo, especialmente aquellos que están en las economías más informales. Ha habido un aumento de las demandas. Las personas adultas han tenido que compaginar la pérdida de recursos económicos para la sobrevivencia con, por ejemplo, el aumento de la cantidad de horas que los niños y niñas están en la casa. Y eso es un cóctel terrible, porque aumenta las exigencias para los adultos, aumenta el estrés, aumenta la angustia, aumenta la ansiedad, y también el estar mucho más tiempo con los niños, con muchos menos cuidadores o sectores que cuidan y protegen a los niños, ha aumentado muchísimo la demanda para los adultos. Y esto probablemente en muchos casos haya sobrepasado la capacidad de los adultos, y esto se ha manifestado en aumento notorio de los malos tratos y de las muertes, como comentaba Silvia. Por otro lado, también el abuso sexual, cuando ha habido las condiciones para que eso ocurriera, o donde se ha estado ocurriendo, la pandemia ha disminuido la posibilidad de los niños, de las niñas, de poder tener otras personas que pudieran estar cuidando, pudieran estar vigilando lo que estaba ocurriendo. Otro elemento importante que ha afectado a los niños en esta pandemia es que el hecho de convivir en una situación de cuarentena, ya sea forzada, ya sea voluntaria, impuesta más o menos por las familias o por los gobiernos, tiene un impacto en la salud física, emocional y mental de los niños. ¿Y por qué? Por varias razones seguramente. Quizá por lo menos inicialmente, y cuando ha habido los rebrotes de la pandemia, con más miedo que el que vivíamos antes. En América Latina estamos acostumbrados a vivir con un cierto miedo, porque son las condiciones en las que nos toca vivir, pero la pandemia ha aumentado el miedo generalizado, la desconfianza de unos de otros, el ver a los demás como peligrosos para uno, como posibles vectores de contagio. Y cuando los adultos viven con miedo, es inevitable transferirle esto a los niños. Los niños que viven con adultos con miedo son niños que también viven con miedo. Y el miedo, cuando es permanente, generalizado, cuando hay una noción de peligro, de pérdida, esto afecta a la posibilidad de crecer bien. Dios nos ha hecho con la capacidad de utilizar el miedo como una herramienta, como un radar que nos dice que puede haber para la vida, para cuidar la vida, el territorio. Pero cuando este miedo, esta inseguridad es permanente, esto afecta muchísimo, especialmente a los niños más pequeños. Cuando el adulto deja de tener esa seguridad, eso se transmite a los niños. Y los niños, cuanto más pequeños son, más precisan vínculos de seguridad. Los niños y niñas pueden soportar y pasar adelante y sobrellevar muchas situaciones difíciles, siempre que tengan un adulto o una adulta que de alguna manera los lleve de la mano a través de situaciones difíciles. Pero si los adultos han perdido la brújula, están desorientados, están atemorizados, están mucho más estresados, están mucho más sobrecargados económicamente en sus tareas en el cuidado de los niños, obviamente la inseguridad también va a afectar a los niños, y la vivencia del miedo no permite crecer bien. El miedo, la inseguridad, todo nuestro psiquismo, y no permite que los niños puedan pensar bien, puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan vivir adecuadamente. Esta inseguridad que muchas veces proviene de estas figuras que deberían ser figuras de apego, tiene un impacto a largo plazo también en los niños. Entonces es posible, y ya hemos visto,
que niños con problemas de aprendizaje hoy tienen más problemas de aprendizaje, niños con problemas de salud hoy tienen más problemas de salud. Y ya está habiendo mayores reportes de trastornos de ansiedad, de trastornos depresivos, de intentos de autoeliminación, y de una cosa como generalizada de desesperanza. ¿Ah? Y creo que tenemos que esperar mucho más de esto para el futuro. Por otro lado, hay otro eje, porque la pandemia no ha sido igual para todos los niños y niñas. Y acá el tema socioeconómico ha aumentado muchísimo la desigualdad. Para niños y niñas de sectores socioeconómicos más favorecidos, bueno, quizá han podido mantener mayores contactos con las instituciones educativas en línea, han tenido acceso a la tecnología para hacerlo. Los maestros, los profesores han tenido más recursos económicos para estar más pendientes de los niños. Y hoy, a 8 meses del inicio de la pandemia, en varios de nuestros países vemos algo bien complejo, que es, por ejemplo, la deserción escolar. La deserción escolar para muchos niños ha sido la norma. No ha sido posible mantener el contacto con muchos niños y niñas, y esto ha aumentado muchísimo la brecha entre aquellos niños que tienen posibilidades de acceso a una educación quizá privada o de mejor calidad, y aquellos niños que están un poco más a merced de las situaciones socioeconómicas. Resumiendo, creo que la pandemia ha aumentado las desigualdades, ha aumentado la inequidad, ha aumentado la violencia, ha aumentado la inseguridad, y por lo tanto las posibilidades, ha afectado las posibilidades de un desarrollo más saludable, ha roto mucho de las redes sociales de protección. Y creo que estamos viendo ya las consecuencias ahora, pero creo que las vamos a ver más adelante. Porque una de las características de esta pandemia es que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo termina. Y si bien hay muchas personas, y aplaudo a esta iniciativa, por ejemplo, que han tenido ustedes de hacer estos tutoriales, digamos, adolescentes o estudiantes tutoriando niños, que es una magnífica idea, este tipo quizá de iniciativas en lo micro puedan colaborar para que esta brecha que se ha ampliado muchísimo de inequidad pueda irse acortando. Muy bien. Sí, definitivamente es un panorama muy complejo, ¿no? Muy desafiante. Y en ese sentido, es que entonces, cuando estabas hablando, se nos van presentando así como en ideas los retos y los desafíos, ¿no? Con los que nos estamos enfrentando y con los que nos vamos a enfrentar. Entonces, no sé si quisieras hablar un poquito al respecto de los retos y desafíos. ¿Sí? Creo que estamos en una encrucijada donde, por un lado, bueno, es una gran oportunidad, pero por otro lado hay un gran peligro. Creo que uno de los retos más grandes es cómo podemos aumentar la seguridad de los niños y niñas. Cómo, como instituciones, como comunidades, como países, podemos aumentar la seguridad, que los niños y niñas puedan criarse en contextos más seguros. Cómo podemos volver a unir esas redes que se han fragmentado. Cómo podemos ayudar a las familias más frágiles. Obviamente las familias más frágiles y con más predisposición, más probabilidad de que ocurra violencia, son aquellas familias donde ya ha ocurrido violencia. ¿Ah? Entonces no todas las familias tienen el mismo riesgo de violencia, pero aquellas donde ya ha ocurrido violencia tienen mucho más riesgo. ¿Cómo podemos captar a esas familias? Porque no podemos ayudar obviamente a todas las familias, pero sí poder captar a aquellas donde vemos mayores fragilidades, donde los adultos tienen menos recursos emocionales, donde están quizás más aislados,
donde están más frágiles y donde ya ha habido francas situaciones de violencia. Y yo quisiera comentar que me parece que uno de los retos, por elegir uno de los múltiples que tenemos, ¿no? Uno de los retos más importantes que tenemos en América Latina y el Caribe, y que en esta pandemia lo hemos visto un aumento dramático del castigo físico, es justamente la legitimación del castigo físico como una forma de educación. Papás y mamás, quizá con buenas intenciones, pero enfrentados a las condiciones estresantes de la pandemia, a los desafíos económicos, de la presencia continua de los niños más inquietos o más aburridos, o portándose peor, o teniendo sobrepasando su capacidad de cuidado, es probable que hayan recurrido muchísimo más al castigo físico, pretendidamente como una forma de educación. Y me parece que nuestras organizaciones tienen en cuestionar la naturalización del castigo físico y poder ayudar a las familias. Primero, a llegar a reconocer, golpear a los niños. No es útil ni es justo golpear a los niños. Y poder también ayudar a las familias a comprender que esto no es algo deseado por Dios. Hay algunas situaciones que históricamente han mantenido y han legitimado el castigo físico y como una forma de educación. Cuando utilizamos el castigo, son de cosas, pero no las correctas, ¿no? Estamos enseñando que el más fuerte tiene razón, estamos enseñando que está bien provocar dolor en las personas que amamos, y eso es muy peligroso. Estamos enseñando que los conflictos, las diferencias se resuelven a los golpes. Estamos enseñando que los adultos tienen el derecho de hacer lo que deseen con el cuerpo de los niños. Estamos enseñando que es necesario tener una figura externa que controle lo que yo hago, porque yo no necesito pensar por qué esa persona piensa por mí. Y estamos logrando todo lo contrario a lo que teóricamente queremos lograr a través de la educación. A través de una adecuada educación, de una educación donde los límites y la disciplina se imponen con buen trato. Estamos queriendo que los niños y niñas aprendan la diferencia entre el bien y el mal, que puedan ir aprendiendo a regular sus impulsos, sus deseos, porque cada vez que yo estoy enseñando a los niños y niñas que las acciones que yo hago tienen proveyendo nada de eso. Cuando utilizamos una disciplina basada en el buen trato, estamos buscando que las leyes, que las normas estén escritas, como decía el profeta Jeremías, en la mente y el corazón de los niños y las niñas y los adolescentes. Que sean ellos, cuando no estemos nosotros al lado, mirando, que puedan tomar las mejores decisiones, que puedan hacerse cargo de sus vidas. Creo que asociado a esto, la gran impunidad que muchas veces los adultos tenemos cuando castigamos física y humillantemente a los niños, hace que también se mantenga a lo largo del tiempo. Hay 3 o 4 razones por las cuales los adultos golpeamos a los niños. A veces porque creemos que es la manera como aprenden. Ya dijimos al principio que aprenden, pero no aprenden lo correcto, aprenden otras cosas. A veces los adultos golpean porque piensan que los niños son malos, son rebeldes, hay que doblegarlos, hay como que quebrarlos para hacerlos de nuevo. Hoy sabemos
que aprendemos de una manera diferente, que los castigos físicos y humillantes y una autoestima muy baja, o por el contrario, la identificación con esas figuras agresivas y luego hay una repetición de los ciclos de violencia. El castigo físico a largo plazo tiene impactos muy grandes en las relaciones y en la vida futura y en la capacidad de establecer relaciones saludables y amorosas. A veces castigamos a los niños porque tenemos algunas creencias equivocadas. A veces creemos que nosotros quizás salimos derechos o salimos personas decentes o personas honestas porque nos castigaron físicamente. Y en realidad ahí estamos sacando una conclusión equivocada. En nuestra infancia quizá coexistieron castigos físicos y coexistieron también otras estrategias educativas. Quizá también coexistieron buenos ejemplos, buenos consejos, modalidades de diálogo, de responsabilización por nuestras acciones. En realidad, si salimos derechos o derechas, fue a pesar de los castigos físicos y no a causa de los castigos físicos. Seguramente hubiéramos salido mejores personas si no hubiera habido castigos físicos. Otras veces castigamos porque creemos que Dios es el que manda castigar. Y esto es muy, muy fuerte en América Latina, en América Central, en las iglesias, en los círculos religiosos en los que nos movemos. La fundamentación religiosa del castigo físico es especialmente peligrosa, porque si yo digo, bueno, en realidad no es que yo quiera golpear a los niños, es Dios que me manda a golpear a los niños, eso me desresponsabiliza a mí, me saca totalmente la responsabilidad. No soy yo la que golpea a los niños, sino que es Dios que me manda a golpear a los niños y yo solamente quiero ser una buena cristiana. Y esto es una cadena de errores, de mentiras, de cosas falsas que se han ido encadenando a lo largo del tiempo. Muchas veces los cristianos utilizamos algunos versículos de Proverbios donde se habla de la vara como una magnífica excusa para golpear a los niños. Y no nos damos cuenta de que en realidad estamos haciendo una selección totalmente arbitraria de algunos versículos aislados del Antiguo Testamento, sin ver la globalidad, sin ver, por ejemplo, que el libro de Proverbios tiene cientos y miles de versículos que hablan del buen trato, del consejo, del ejemplo, del acompañamiento, de la palabra, de la reprensión. Y nos focalizamos solamente en algunos versículos que justifican lo que creemos previamente. Hay miles de preceptos del Antiguo Testamento que nosotros como cristianos no seguimos. Nosotros comemos cerdo, cuando las mujeres tienen la menstruación van a la iglesia, una persona discapacitada puede entrar al templo, no apedreamos a los hijos rebeldes hasta que mueran, no apedreamos a los adúlteros, no le damos garrotazos al necio en la iglesia, a la persona necia lo ponemos adelante y lo agarramos a garrotazos. No hacemos nada de eso. Sin embargo, seguimos castigando a los niños físicamente. Para los cristianos, ningún consejo, ningún precepto del Antiguo Testamento es válido si no ha sido refrendado por Jesucristo. Por algo somos cristianos. Así como hay un montón de cosas del Antiguo Testamento que no seguimos, porque entendemos que Jesucristo nos mostró cómo era el corazón de Dios y cómo quería que Dios que viviéramos, no lo habíamos entendido demasiado a través del Antiguo Testamento. Tuvo que venir Jesús a mostrarnos cómo es Dios. Y con la crianza de los niños pasa lo mismo. Es Jesús el que nos muestra cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere con los niños. Entonces, cuando criamos niños y cuando llega la hora, es continua, de educar, de disciplinar, de mostrar el camino correcto, de poner límites y normas acorde a la edad y el desarrollo, la pregunta es, ¿cómo lo haría Jesús? Y Jesús nunca empleó nada que hiciera sufrir y provocar dolor o humillación en los niños para dar una enseñanza. El dolor
la humillación y la vergüenza son una tríada terrible que se contrapone a cualquier tipo de educación. Cuando los niños sienten dolor, humillación y vergüenza, no pueden aprender. Jesús es la norma en cuanto a la educación de los niños y a los judíos muy piadosos, por algo Dios los eligió para ser los padres terrenales de Jesús. Seguramente eligió los judíos más piadosos que encontró, que conocerían perfectamente el Antiguo Testamento, que conocerían todas las leyes y las costumbres. Sin embargo, cuando Jesús tiene 12 años, y vemos ese relato tan especial, cuando desaparece por 3 días y ya no está con la gente que volvía hacia Nazaret, los padres de Jesús, desesperados, buscándolo, dónde se había metido ese niño, lo encuentran finalmente en el templo. Si cada uno de nosotros nos ponemos en el lugar de María y José, y nuestro hijo se ha perdido por 3 días en una ciudad llena de gente, yo me imagino que en el momento que lo encontramos, por lo menos yo no sé si no le daría una paliza, primero que todo, de tanta angustia que tenía. Sin embargo, María y José hacen algo totalmente distinto. María y José, cuando enfrentan a Jesús, aplican una estrategia que es muy útil cuando aplicamos la disciplina. Los padres de Jesús le dicen: Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Estábamos muertos de angustia. Por favor, no nos vuelvas a hacer esto. ¿Qué es lo que hacen María y José? Hacen lo que hoy en día se llama activar el estrés empático. Es activar la capacidad de empatía que Jesús y los niños y todas las personas tenemos, la capacidad de sentir lo que está sintiendo el otro. María y José le dicen: Jesús, date cuenta de la angustia que estábamos teniendo. Y obviamente eso fue efectivo, porque el relato nos cuenta que Jesús vuelve a Nazaret con ellos, y que Jesús dice, siguió creciendo en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres, en sabiduría, y vivió sujeto a ellos el resto de la infancia y de lo que hoy llamamos como adolescencia. No utilizaron la vara María y José cuando entendieron que Jesús había hecho algo que no era correcto, de desaparecer 3 días y dejarlos muertos de hambre. Ese es el paradigma que tenemos que usar. Y me parece que uno de los grandes y los principales retos y desafíos que tenemos en este momento en América Latina es deslegitimar el uso del castigo físico como una modalidad educativa. Es poder captar a esas familias con mayor riesgo, es poder ayudar a papás y a mamás y a la gente que cría niños a ampliar estas redes que se han ido cortando en la pandemia, porque no alcanza un solo progenitor, un papá o una mamá para criar a un niño o una niña. Se precisan otras personas de la comunidad, se precisan vecinos, se precisan comunidades, se precisan parientes, se precisan pastores, se precisan líderes, maestros, maestras, hermanos mayores para criar a esta nueva generación. Excelente. Y algo ya has mencionado bastante respecto de algunas acciones que deberíamos tomar para superar estos retos, estos desafíos. Entonces, básicamente quisiéramos cerrar esta conversación puntualizando algunas otras acciones, estrategias que consideras que podríamos realizar, porque muy fácil es reflexionar a veces o pensar, sí, esta es la situación, estos son los problemas, estos son los retos, estos son los desafíos, pero aterrizar en eso, ¿no? En qué podemos entonces hacer para mejorar la situación de la niñez. Obviamente es inmenso todo el panorama, ¿no? Y más si lo vemos sistémicamente. Pero yo quisiera quizá mencionar 2 o 3 cosas. Ustedes forman una red de organizaciones que trabajan por la infancia con un enfoque bien claro y definido. El hecho de que ustedes, junto con la mayor
cantidad de organizaciones posibles que trabajan por la infancia, la unión y el trabajo conjuntos entre ustedes puede tener la capacidad de hacer un grado importante de incidencia en los gobiernos en favor de políticas para la primera infancia. A ver, todo lo que podamos hacer para incidir en que los gobiernos puedan priorizar las políticas de la primera infancia, me parece que es algo crucial. Porque la primera infancia es una etapa de la vida donde la inversión en esa etapa es estratégica. Y la inversión en prácticas de crianza para la primera infancia es estratégica. Entonces, creo que la unión y el trabajo conjunto de organizaciones de infancia me parece sumamente importante para poder generar incidencia a nivel parlamentario, a nivel político, a nivel de presupuestos, para priorizar la primera infancia. Creo que otro punto clave es poder ampliar, a ver, cómo volvemos a contactar y cómo podemos combatir el aislamiento de los niños que se han ido como perdiendo en este sistema. ¿Cómo podemos, como instituciones, volver a captar, volver a estar presentes de alguna manera, de pequeñas maneras, pero las pequeñas maneras son las significativas, de volver a contactar a estos niños y poder tener, que los niños puedan visualizar algunos otros espacios fuera de la familia para poder pedir ayuda, para poder ver otras modalidades de relacionarse, para poder tener otros modelos. O sea, el poder acercarnos a aquellos niños que están más aislados y que han quedado más perdidos en el sistema, que se han desvinculado más de las instituciones educativas. Y creo que un reto, también un área de trabajo importante, es el trabajo con adolescentes, porque los adolescentes muy rápidamente pasan a ser papás y mamás, ¿no? Que los adolescentes puedan tener modelos y estrategias de vínculo entre los géneros diferentes. Y acá voy a este tercer punto, creo que es el tema de la equidad de género. En la primera infancia, si logramos criar a los niños con un concepto de equidad de género mayor, ¿no? De que las niñas y los varones valen lo mismo, son igualmente imagen de Dios, son igualmente valiosos, estamos sembrando buenas cosas para el futuro. Si en la adolescencia lo podemos hacer con los adolescentes, pudiendo buscar unas relaciones de equidad mayores entre los géneros, previniendo la violencia futura, arrancando ya desde las relaciones en la adolescencia, me parece que son dos momentos de la vida donde podemos ver frutos más adelante a más largo plazo. Los adolescentes tienen esa doble capacidad de poder ser, quizá, de ejercer mucha violencia a veces sobre otros, pero también tienen la capacidad brutal de poder embanderarse en causas muy promotoras de la vida. Ustedes lo han visto cuando han trabajado en campañas. O sea, adolescentes sensibilizados que hacen algo por otros, para esos adolescentes, cuando formen sus familias, las cosas ya van a ser diferentes. Entonces, involucrar a los adolescentes en ese tipo de programas, también, como decía Silvia, ¿no? Cuando uno participa de estas cosas, el primer afectado, la primera afectada somos nosotros. El primer cambio empieza en nosotros. Sé que ustedes tienen muchísima experiencia, muchísimas ideas en este sentido. Ustedes tienen desafíos extra, y acá alguien lo mencionaba en el chat. Ustedes tienen las corrientes migratorias, que han hecho que muchos niños, que muchas niñas estén solos, ¿ah? Y ahí incluye a los niños migrantes, aquí y allá, también como esos niños que están como perdidos en el sistema, y que precisan urgentemente redes, referentes, que puedan estar, no dejándolos abandonados y a la buena del camino, sino que puedan ser prioritariamente captados. Muchas gracias. Alicia, estamos ahí con todo
tratando de procesar toda esta información, todo este desafío, todas estas pautas que nos está brindando, y ya hay muchas preguntas. Josué nos abandonó unos minutitos, tiene unos problemas técnicos, pero ya se va a incorporar. Entonces vamos a dar paso a la conversación con todos y todas las que están presentes, las preguntas que se nos han hecho. Entonces, el hermano Jorge Cerritos hace una pregunta. Ahí podemos mirar en el chat todos. Dice, ¿cómo preocuparnos el interés de los chicos que no tienen papás presentes y están en los Estados Unidos? Es un fruto de la migración acá nosotros en El Salvador, esperando que crezcan para irse y ayudar a levantar fondos para su familia, dejando la escuela y sus sueños. Y él dice de su contexto aquí en Ciudad Victoria, el 67% de los chicos salen o estarán en espera de que alguien se los lleve. ¿Qué podemos o qué puedes abonar a este? Aquí, o sea, ustedes son los expertos en migraciones, pero me sirve esto para recordar algo, que no hay vida posible sin esperanza. No hay vida posible sin esperanza, sin un futuro, sin tener un sueño, tener un proyecto. Mucha de la migración está motivada por esto, pero no solo por esto. También hay muchísima migración vinculada al escapar de la violencia. Pero sea en nuestros países, sea en otros países, sea donde sea, no es posible que los niños puedan crecer si no tienen un crecer para qué, ¿no? O sea, tener un motivo de vida. Y es muy difícil que los niños tengan un motivo de vida si los papás no tienen un motivo de vida, ¿no? Entonces, recuperar la esperanza, recuperar el orgullo de ser parte de esta familia, de ser parte de este país, de ser parte de esta comunidad, de ser parte de esta iglesia, de ser parte de este barrio, de tener estabilidad. O sea, me parece que ahí también hay una clave de poder, a través del reconocimiento que podemos hacer de los niños y de los adolescentes, poder devolver de alguna manera la esperanza y la capacidad de lucha. Porque para crecer hay que hacer mucha fuerza. Estos niños que están esperando, no solo están esperando, están viviendo entre medio. O sea, precisan otras alternativas de que vale la pena vivir la vida. Precisan adultos y adultas que muestren que vale la pena vivir la vida. Quizá para algunos niños y niñas están viviendo en contextos tan críticos que a veces necesariamente hay que sacarlos de esos contextos. Hay algunos niños quizá que les sea muy difícil tener un ápice de esperanza si no logran salir de algunos contextos realmente terribles. Para algunos niños el cambio territorial a veces puede ser muy, muy importante. Pero lo más importante es tener una figura adulta de referencia que muestre que vale la pena vivir. Muy bien, gracias Alicia. Bueno, te quiero comentar que a mí se me fue la luz aquí en la casa y me perdí un poco esta última parte. No sé si todavía estábamos en la última pregunta o ya te había hecho Gerardo la pregunta del chat. ¿A dónde estabas? Tal vez me puedes ubicar un poquito. Ya hizo una pregunta. Estábamos en la pregunta de los niños migrantes, los niños que están esperando a migrar, y yo comentaba la importancia de tener una esperanza y un algo por lo que vivir, ¿no? Y que para muchos niños la migración se convierte en la única esperanza cuando quizás es algo de repente bueno que no tiene demasiado asidero, ¿no? La importancia de tener adultos que puedan transmitir el amor por la vida, más allá de que para algunos niños en situaciones muy, muy terribles territorialmente, a veces no hay más remedio que poder sacar a esos niños, pero siempre lo más importante es un adulto de referencia que pueda ser como ese tutor de resiliencia, ¿no? Que pueda permitir en un ambiente aunque sea una microseguridad, poder seguir creciendo. Ok, muy bien. Bueno, en el chat también estaban algunas otras preguntas
yo lo perdí, pero daría el espacio, solo tengo básicamente quizás 3 o 5 minutos para este espacio de preguntas, pero una de ellas la ha hecho el hermano Francis y la otra pregunta la había hecho el hermano Jorge. No sé si hermano Francis puede abrir su micrófono y repetir la pregunta. Si está por ahí el hermano Francis. Sí, buenos Adelante. días a todos. Sí, doctora, mi pregunta era esto, ¿cómo afectará psicológicamente a los niños en el futuro este enclaustramiento, este tiempo de cuarentena? ¿Cuáles son los resultados que podríamos esperar a futuro en ellos? Sí, algo lo mencioné al principio, a esta altura de la cuarentena ya hay estudios de esta cuarentena, más allá de que ha habido estudios previos de otras cuarentenas, en casos como los virus del SARS, ébola y otras situaciones. Vamos a tener un impacto a distintos niveles. Vamos a tener un impacto en lo educativo, va a haber un rezago educativo importante, va a haber un rezago en la socialización de muchos niños, va a haber un aumento de la violencia, que ya está viendo, que va a tener consecuencias en la salud mental, en la salud emocional, en la salud física de los niños, un aumento de la inseguridad. O sea, yo creo que va a haber un aumento de falta de salud mental, especialmente, y psicológica y emocional en los próximos tiempos. ¿Ah? Y que va a requerir un esfuerzo de toda la comunidad, porque los niños y niñas creo que van a ser especialmente afectados, mucho más afectados que los adultos, justamente porque están en una etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, no es lo mismo a una planta, un árbol, cuando la agarra un temporal, ¿no?, que cuando la plantita recién está creciendo. Cuanto más pequeña la plantita, más precisa por lo menos, un adulto con el que tenga un vínculo de apego seguro. Un adulto con el que tenga un vínculo de afecto profundo, que le dé seguridad para crecer, y que de alguna manera el niño lo elige como, bueno, esta persona me va a defender de las distintas situaciones complejas. Si lográramos garantizar que cada niño tuviera un vínculo de apego seguro, un vínculo afectuoso profundo de aceptación, las cosas andarían mucho mejor. Excelente, eso es importantísimo. Recuerdo y lo traigo también a este encuentro, que en un momento determinado yo he tenido personas que han confiado en mí en cada etapa de mi vida. Y una de ellas, por ejemplo, fue la esposa de Gerardo, precisamente, la señora Carlita. Y gracias a ella yo ahora estoy metido en todo esto de niñez, adolescencia, porque ella confió en mí, en mi trabajo. Así que yo lo he vivido y es fundamental eso, ¿no? Aunque sea una persona que confíe, ¿no? Así que, bueno, por ahí hay otra última pregunta que quisiéramos cerrar con esto, ¿no? Que me parece muy, muy interesante que podamos hablar un poquito sobre esto. Dice, ¿qué se puede hacer cuando el adolescente está agresivo? Tal vez podríamos aclarar también ese término. Con la persona que está encargada de él y ha tenido intento de suicidio y el encargado piensa que lo que el adolescente tiene es un mal espíritu. ¿Qué se puede hacer con este chico? No puedo responder a una situación particular que no conozco, pero muchas veces cuando vemos adolescentes agresivos, y por lo poquito que menciona, habla, este adolescente está agresivo hacia otros y está agresivo hacia sí mismo. Ha tenido intentos de autoeliminación. Si nosotros nos quedamos solamente con ver que está agresivo o que hacia otros o hacia sí mismo, no vamos a entender nada. Vamos a estar viendo solamente la puntita del iceberg. Esa agresividad hacia otros y hacia sí mismo está basada en todo eso que está oculto del iceberg, en todo lo que está abajo,
Si nosotros nos quedamos mirando solo la agresividad e intentamos apuntar a solo la agresividad, vamos a fracasar rotundamente. Tenemos que intentar ver qué hay por abajo de esa agresividad hacia otros y hacia sí mismos. La mayoría de los estudios nos dicen que, salvo en situaciones psicopatológicas puntuales, ¿no? Pero en la mayoría de los casos de situaciones de agresividad de los adolescentes hacia otros o hacia sí mismos, atrás hay dos grandes emociones: mucho miedo y mucho enojo. Mucho miedo o mucho enojo y resentimiento. Entonces, cuando vemos a un adolescente agresivo, por favor, tratemos de mirar más allá de esa agresividad. Tratemos de mirar qué pasó antes, qué ocurrió, por qué este adolescente está teniendo miedo o está teniendo muchísimo enojo. Porque ahí recién vamos a empezar a tener algunas pistas para entrar a ver qué es lo que realmente le pasa. Si nosotros atacamos solamente el síntoma, la agresividad, no vamos a lograr nada. La única manera es ir más profundo, meternos a bucear en ese adolescente a ver qué le puede estar ocurriendo. Hay un trabajo muy lindo que está en internet y se lo recomiendo, de la doctora Amanda Céspedes, que tiene que ver justamente con esto. Y es algo así como, estoy acordándome de memoria el nombre, algo así como adolescentes rebeldes y niños con pataletas. Es un trabajo que está en internet, con adolescentes agresivos, es sumamente interesante y nos ayuda a no quedarnos viendo solamente lo aparente e ir buceando en la profundidad. Doctora Amanda Céspedes es una psiquiatra chilena y es un trabajo que está en internet. Pero no nos quedemos viendo solamente la punta del iceberg, porque nos vamos a equivocar. Muy bien, creo que ha sido un tiempo muy bueno, muy enriquecedor, y que nos desafía, ¿no?, a seguir en este camino, a seguir recorriendo en este esfuerzo. Así que yo retomo las palabras de Alicia, que para poder hacer un mayor trabajo y quizás más efectivo, es importantísimo el trabajar juntos, el formar redes de trabajo, porque es mucho más efectivo que nos unamos las diferentes organizaciones, iglesias, todos los que estamos aquí, a que la Unión Bíblica haga un esfuerzo aislado, a que Semillas haga un esfuerzo aislado. Entonces, creo que esa es mucho de las claves que podemos tomar ese compromiso en esta misma mañana, ¿no?, de poder hacer un esfuerzo en conjunto, como lo hemos venido haciendo, pero intensificarlo, ¿no?, con la gente de Compasión, con la gente de Save the Children que está por aquí, con la ODA que acabamos de conocer, con la gente de Cristo para la Ciudad, con la gente, las hermanas de la Iglesia Febes. Se me hace difícil recordar todas sus instituciones, pero que podamos unir esos esfuerzos, eso va a permitir tener una mayor efectividad. Y parte de ese compromiso, y con esto vamos casi por finalizando este evento, es reiterar nuestro compromiso, claves, Semillas, la Unión Bíblica y con todos ustedes. Y para eso quiero dejar a Luis, que también es un gran privilegio, ¿no?, el tenerles. Él es el mero mero de claves. Así que adelante, Luis, te escuchamos. Después me vas a explicar qué quiere decir el mero mero, no sea cuestión que me estoy metiendo en un lío, porque he aquí un servidor, un amigo. Quiero hacer notar dos cosas, si me permiten. Una es el concepto de la amistad. Es interesante lo que me dijo una amiga hace poco, que Dios no quiere que le sirvamos a Él. Dios no quiere siervos. Y Jesucristo lo dijo claramente. Yo he venido no para que sean siervos, sino para hacer amistad con ustedes. Quiero hacer un vínculo de amistad. Recuerden, ya lo dijeron ustedes, esto empezó entre dos amigas
que se pusieron de acuerdo para compartir algo de lo que una conocía con la institución de otra, ¿no? Así que Jen, Raquel, esa amistad de ustedes produce frutos. Y uno de los frutos que está produciendo es estas amistades institucionales. Caminar juntos y compartir nuestras luchas, nuestros saberes, nuestras dudas, nuestras preguntas. Los amigos, las amigas, son sinceros entre sí, dan lo que tienen y tratan de confesar sus carencias y sus faltas. Así que amistad. Queremos seguir este vínculo de amistad con Semillas, con la Unión Bíblica y con toda esa hermosa red de organizaciones ahí en El Salvador. El segundo aspecto que quiero señalar, que se nos ha dado mucho crédito por las herramientas de claves. Me atrevo a decir que las herramientas son un poco como las semillas, que tienen su ADN, que tienen su lógica, que tienen su potencial. Sin embargo, una semilla que no cae en buena tierra, que no se la riega, que no tiene la luz del sol, que no tiene el calor, el aire que la rodea, no germina y no crece. Semillas, Unión Bíblica, cada una de ustedes, personas comprometidas con la niñez, son ese entorno que permitió que las metodologías que hemos ido pensando y compartiendo crezcan y se desarrollen. En ese sentido, espero que ustedes puedan seguir enseñándonos cómo hacemos para que una idea, una metodología, un juego, una canción, una dinámica, se transforme en vida plena. Porque no hay otra manera que rodear esas acciones, esos encuentros de amor y de compañerismo. Así que sí, esperamos poder seguir caminando juntos. Y quiero en este momento reconocer también a la Iglesia Sueca, que es quien nos ha apoyado a nosotros desde aquel país donde ni siquiera sé pronunciar algún nombre adecuado en sueco, pero ellos nos han acompañado para que nosotros podamos acompañar a otros. Así que agradezco a la distancia a esta iglesia hermana que nos ha acompañado en la misión. Hermanos, hermanas, seguimos en el camino juntos. Muchas gracias, Luis, y también Jennifer. Definitivamente muy agradecidos y queremos seguir trabajando juntos. Alicia, estamos súper agradecidos por tu tiempo, por esta reflexión tan buena. Y bueno, por ahí estaba revisando también en el chat que dice Rosy Quintanilla del Save the Children, que si hay materiales, podría agradecerlo mucho, ¿no? Y ella está también en la disposición de que podamos seguir uniendo esfuerzos. Y varios comentarios por ahí también hablando sobre lo mismo, ¿no? De poder seguir trabajando juntos. Esa es la idea, esa es la intención de esto. Así que ha sido un tiempo maravilloso. Alicia, no sé si quieres dar tus últimas palabras de despedida. Simplemente agradecerles y felicitarles al ver todas las personas y las organizaciones. Realmente me emociona. Y quisiera reconocer a todas estas personas. Cada uno de ustedes ha tenido un rol sumamente importante en que nos hayamos conocido y que podamos estar trabajando juntos, ¿no? Y quiero reconocer también a Leslie Pineda, que fue una de las primeras personas que conocimos de Honduras, y bueno, y toda esta gente que soñó cosas que no se veían. Acá hay un montón de soñadores y soñadoras, y eso es maravilloso, ¿no? Un montón de gente que fue capaz de tener sueños y de tener visiones de muchas cosas que hoy en día son realidad. Así que gracias al Señor por esto. Gracias, Alicia. Gracias también, Maritza,
Miren, por eso es importantísima la amistad. Hemos estado ahí hablando con Maritza y siempre las conversaciones son sobre el trabajo, con niñez, con adolescencia. Y eso ha sido lo maravilloso de este camino, encontrarnos con tantas personas muy... Les recuerdo con cariño, realmente les recuerdo con cariño. Y sí, gracias a Leslie, gracias a Silvia, gracias a Raquel, gracias a todos, gracias a todos, ¿no? Por ahí me mandó un mensajito a Delmi, quizás más de alguno de ustedes recuerda a Delmi, también de Honduras, porque ella también estuvo en el primer curso de Jugando Nos Fortalecemos, pero precisamente también podemos orar por ella. Ella en este momento está siendo sometida a una cirugía, entonces por ese motivo no está presente. Pero bueno, yo solo quiero, antes de cerrar con una oración con el hermano Francis, mostrarles un anuncio que queremos hacer ya en estos próximos 15 días, ¿no? Vamos a tener esta actividad también virtual, se llama Mitos y Verdades de la Lepina. Vamos a tener a la especialista Isis Rodríguez, ella es del CONNA, el día lunes 9 de noviembre a las 10, siempre por Zoom, y si gustan pueden inscribirse. Allí Denise, que es la persona que está encargada ahorita de esta plataforma, ella va a dejar el enlace de inscripción en el chat para los que quieran ser parte de esto. Parte de los retos también es formarse, ¿no? El constantemente estarse formando en temas de la niñez y conocer un poquito más acerca de nuestra legislación sobre la lepina específicamente, ¿no? Así que, y terminar con esto, ¿no? ¿Cómo podemos seguir siendo parte de este esfuerzo? Bueno, hay voluntariados desde Semillas, desde la Unión Bíblica, también siendo parte de las distintas capacitaciones y actividades que se realizan. También se podría hacer socio. Desde la Unión Bíblica buscamos socios específicamente para la Unión Bíblica en este momento, promocionando el buen trato, que es el eje central de todos los programas. De Jugando Nos Fortalecemos, de la prevención de la violencia sexual, de Buen Trato en Familia, de País de Buen Trato, de las campañas, de todo. El eje central de nuestros programas y de claves en específico es la promoción del buen trato. Y retomando de nuevo, haciendo énfasis en esto, trabajando juntos. Así que ahí dejamos entonces la invitación. Muchas gracias y dejo al hermano Francis para que él nos pueda despedir en oración y luego activamos todos los micrófonos y nos saludamos, aunque se escuche una sola, un solo ruido. Adelante, hermano Francis. Bueno, antes que nada, agradecer a la doctora, excelente doctora, muchas gracias, gracias por su participación realmente enriquecedora. Me uno a ese deseo y a esa observación que hacía nuestro hermano Luis acerca de esos valores como la amistad y el ser buena tierra, donde termina la palabra, la enseñanza. Indudablemente, la iglesia siempre va a estar necesitada de los asocios cooperativos. Ya nos hemos dado cuenta y hemos sido parte de la experiencia de lo que significa asociarnos y cooperar todos juntos. Por ahí alguien dijo, y yo siendo pastor, en las reuniones de pastores cuando se habla de unidades como que cae una granada fragmentaria y todo el mundo sale disperso, ¿verdad? Entonces cambiemos la palabra unidad por cooperación y creo que esa palabra traerá muchos mayores beneficios porque es mucho más amplia. Realmente me quiero unir a esta conmemoración porque más que celebrar lo que se ha hecho, estamos recordando lo que se ha hecho y nos estamos desafiando hacia el futuro que se irá a hacer. Así que más que una celebración, es una conmemoración de todo lo que se ha hecho y lo que esperamos seguir haciendo. ¿Verdad? Gracias a Raquel, gracias a Silvia, a Luis, a la doctora, a Josué, a Gerardo, gracias por este tiempo, ¿verdad? Y nos unimos en oración. No quería dejar pasar el momento para agradecer a todos. Conozco mucho y solo una pequeña observación. Es increíble que en este chat he estado viendo las 3 páginas de los participantes. Hay más mujeres que hombres.
creo que deberíamos de pensar en cómo llegar a los hombres y concientizarlos acerca de la violencia intrafamiliar, cómo ayudarlos a ellos a entender la importancia de hacer la labor desde casa como verdaderos sacerdotes y cabezas del hogar, ¿verdad? Veo las 3 páginas y la gran mayoría son mujeres, ¿verdad? Pero tenemos un gran desafío hacia la masculinidad de la iglesia. Oramos entonces. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias por la vida de la doctora, Señor. Gracias por cada una de las personas, oh Dios, que tomaron a bien este asocio cooperativo para llevar adelante, oh Dios, tu reino, para establecer, oh Dios, las normas de conducta que tú ya has establecido en tu palabra, Señor, y que nosotros debemos y estamos obligados a ser promotores de ella. Señor, gracias por nuestros niños y niñas, gracias por nuestros adolescentes, gracias por todos esos jóvenes que en el futuro, Señor, recordarán los consejos, recordarán la palabra, recordarán en quién pusieron su confianza y que no les defraudó. Gracias, Señor. Bendiga, Señor, a su iglesia en todas las naciones de la tierra y que su pueblo, Señor, verdaderamente sea un pueblo diferente, un pueblo que verdaderamente lleve la palabra y no solamente llevando la palabra, sino la enseñanza y la práctica a la vida cotidiana. Gracias le doy por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas en este chat de esta mañana. Bendígalos, Dios, porque un pueblo que usted bendice es un pueblo dispuesto a bendecir. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, Señor.